Las doctrinas de la gracia en la Iglesia han sido sintetizadas en 5 puntos que son: la perversión del hombre, la elección incondicional de parte del Padre, la sustitución particular de parte de Cristo, la gracia irresistible por parte del Espíritu Santo y la perseverancia de los santos gracias a la obra del Trino Dios. Entonces vamos a explicar uno por uno estos 5 puntos. El primero de ellos es la depravación del hombre. La Biblia, si algo tiene claro, es que el hombre es depravado. Cuando decimos depravado, no significa que cada ser humano llega a ser lo peor que puede llegar a ser, sino que cada área y todas las áreas del hombre, del individuo, están contaminadas por el pecado. Y eso hace que todo se pervierta. Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes están haciendo un batido de huevos, y ustedes están haciendo y ponen 9 huevos buenos, y de pronto el último que ponen de los 10 huevos es picho, podrido, y ustedes podrían batirlo y comérselo. No, un solo huevo daña todo. Así es, en cada área del ser humano hay pecados que hacen que el todo esté mal. La Biblia entonces concluye una cosa en Romanos 3:23, que todos los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios porque no hay ni uno bueno. Todos estamos corrompidos. Eso es la perversidad del hombre o depravación total. El segundo punto es llamado elección incondicional. Ya vimos en el primer punto que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos somos pecadores. Ahora, Dios extraordinariamente revela en la Biblia que además de justo y por lo tanto que condena a cada ser humano por su pecado, es también misericordioso. Lo extraordinario de la revelación es eso, y Dios le dijo, por ejemplo, a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿de quién tiene misericordia Dios? ¿Cómo hace para escoger a quienes les va a dar su misericordia? ¿Quiénes van a ser los recipientes de esa misericordia? Bueno, esta doctrina enseña que no hay absolutamente nada en el hombre, ni dentro de él, cualidades o características humanas o actos o hechos que el hombre haga frente a Dios que merezcan y decidan que Dios lo elija para salvación. Todo lo contrario, no hay nada en nosotros, pero Dios dijo, y en Efesios está, que nosotros, los escogidos de Dios, hemos sido predestinados por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que es porque Dios quiso, no es absolutamente nada en nosotros, todo es porque Él lo quiso así. A eso llamamos nosotros elección incondicional. El tercer punto es la expiación limitada. Eso significa que a todos a los que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió, a esos y solo a esos vino a salvar Jesucristo. Por supuesto, la muerte de Jesucristo en la cruz podría haber pagado por el pecado de todos los hombres, pero esa no es la voluntad de Dios. De hecho, cuando es anunciada la llegada de Jesucristo al mundo, se lee en Mateo lo siguiente, que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De tal manera que Jesucristo vino a pagar por aquellos que el Padre escogió, porque en primer lugar Dios es justo y Dios no puede tener por inocente el culpable. De tal manera que Jesús vino a pagar. A eso llamamos expiación. Y expiación limitada porque vino a pagar solamente por aquellos a los que Dios amó desde antes de la fundación del mundo. Alguien puede decir, no, pero eso es injusto. Y no es injusto. ¿Por qué? Porque los que reciben misericordia, la justicia de Dios cae sobre Cristo en la cruz y paga por ellos. Luego hay justicia. Y para aquellos a quienes Dios nos ha escogido, pues la justicia de Dios va a caer sobre ellos en el juicio final. De tal manera que unos reciben justicia reemplazándolo Jesucristo, otros reciben justicia ellos mismos, pero nadie recibe injusticia. Permítanme ponerles un ejemplo. Imagínense que usted va en la calle y usted le da una limosna a un anciano. Alguien podría llamarlo a usted injusto. ¿Por qué? ¿Por qué le da a ese y no le da a todos? Eso no es verdad.
Precisamente la definición de misericordia es que yo doy misericordia a quien quiero, es voluntaria, de tal manera que no se puede llamar a Dios injusto por darle misericordia a unos y a otros no. Nuestro cuarto punto es llamado gracia irresistible. Eso significa que las personas a las que Dios escogió, las personas por las que Cristo vino a morir, esas personas van a recibir la salvación y nada ni nadie lo puede impedir. Esto gracias a que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero antes de continuar, permítame definir la palabra gracia. La palabra gracia significa un regalo. Y en este caso, en la palabra de Dios, significa el regalo de la salvación. Es decir, el Espíritu Santo es el que viene y trae la fe y da la fe a todas aquellas personas que Dios desde antes predestinó, que escucharán el Evangelio de Jesucristo, que creerán en Él porque el Espíritu Santo les capacitará y hará que ellos crean y por lo tanto ellos recibirán salvación. La pregunta aquí es, ¿puede algún escogido de Dios resistirse y no creer en Cristo y no ser salvo? Y la respuesta es no, no es posible. La razón por la que no es posible es porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es todopoderoso, es omnipotente, de tal manera que el Espíritu Santo hará que todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo sean salvos. Hay un ejemplo muy lindo y muy dramático en la palabra de Dios que está en Ezequiel capítulo 36. Allí Dios le manda al profeta Ezequiel que predique sobre un valle que está lleno de huesos secos. Imagínense que esos huesos secos son todos los escogidos de Dios. Ellos están muertos, ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden creer en Cristo, ellos no pueden hacer ninguna obra buena. Sin embargo, Ezequiel por la fe empieza a predicar y el Espíritu Santo se mueve y empieza a poner la carne, los tendones, los nervios, la piel y luego sopla el Espíritu de Dios y les da vida. Esa descripción de Ezequiel es exactamente lo que pasa en la vida de todos y cada uno de los creyentes. Nosotros somos muertos, no decidimos y no resistimos. El Espíritu Santo obra poderosamente, omnipotentemente para dar salvación a todos aquellos que Él quiere. El quinto y último punto se llama perseverancia de los santos. Y es la conclusión lógica. Si el Padre que escoge, el Hijo que viene a salvar y el Espíritu Santo que hace que tengan fe, están en el creyente, eso implica que ese creyente va a ser salvo. Lo que Dios inició, Dios lo termina. Es imposible que Dios deje de cumplir o se frustre aquello que Él ha planeado sobre los creyentes. Permítame leerle dos pasajes bíblicos que hablan más claramente que yo. El primero se encuentra en Efesios capítulo 3 versículo 14 y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Luego de estar meditando en eso, miren lo que dice el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Y dice también el Señor en Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios ha hablado. ¿Qué más puedo decir yo?